Bien, hoy día vamos a empezar a ver un nuevo capítulo que es protecciones de generador. Y antes de entrar en el tema específico, uno de los aspectos más importantes que hay que saber en los sistemas eléctricos es cuál es la razón de aterrar los equipos, o sea, de conectarlos a tierra. La primera razón es lógicamente la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque la corriente, en un caso de cortocircuito hecha por alguna persona humana, se va a descargar a tierra antes que descargarse a través del cuerpo humano, porque nuestro cuerpo no tiene una alta resistencia, entonces la corriente elige siempre el camino de menor resistencia. Y entonces el aterramiento nos proporciona seguridad a las personas. La segunda razón por qué debemos aterrar es porque el aterramiento nos va a permitir detectar las fallas de fase a tierra. Y hemos dicho en algún momento de que casi el 70-80% de todas las fallas en el sistema, en los sistemas eléctricos son fallas de fase a tierra. Entonces es importante detectarlas. Y la mayoría de ellas también hemos dicho que se autoextinguen con solamente tomar alguna acción como la de abrir y luego cerrar el interruptor. Ya hemos logrado que la falla desaparezca. La tercera razón es limitar el daño que nos pueden producir las fallas a tierra. Si hay un cortocircuito, digamos, en el generador o en el transformador, en alguna de las bobinas, ya hay una falla, definitivamente. Ya hay un daño en el equipo. Pero mientras más rápido detectemos esa falla y más rápido la despejemos, entonces vamos a evitar daños menores al equipo. La cuarta razón es que el aterramiento nos va a permitir mitigar las sobretensiones transitorias, que son dañinas para todos los equipos con bobinas. Y también nos va a permitir proporcionar una fuente de tierra, una referencia, para la protección de otros sistemas u otras zonas. Entonces, veamos algunos de los sistemas. Los sistemas sólidamente aterrados, como el que vemos aquí en la figura, el amarillo no está viendo muy bien, y es la conexión directa del generador a tierra, hacia la malla de tierra. Ese es el esquema sólidamente aterrado. Quiere decir que no hay ninguna impedancia entre el equipo y tierra. Lógicamente, este esquema es el más barato de todos. No hay que invertir en nada, solamente cables y la malla de tierra. Normalmente solamente es recomendada para pequeños generadores. Y lógicamente se necesita tener una buena fuente de tierra.
sea que nuestra malla de tierra, no sé cuántas veces han visto una malla de tierra, pero una malla de tierra es una verdadera malla de cables enterrados. Y con todos los puntos que están soldados para que haya una buena conexión. Así es una malla de tierra. Que van normalmente debajo de las fundaciones o entre las fundaciones de los equipos. Y donde nosotros vamos a conectar nuestros equipos aquí. Digamos, esto es el generador. Ahora vamos a conectar a través de un cable directamente a la malla de tierra. ¿Por qué construimos una malla de tierra? Para conseguir que la resistividad sea la recomendada, que sea muy baja, y pueda descargarse las corrientes a tierra sin ninguna resistencia a esa su descarga. Ahora, si tenemos una falla, hemos dicho que las corrientes son grandes, entonces, como estamos aterrando directamente a tierra, la corriente de falla va a ser la que hemos calculado, y como es una falla grande, lo más probable es que el generador se dañe más de lo que ya se dañó cuando tengamos una falla interna y nuestro sistema esté aterrado, sólidamente aterrado. El segundo aterramiento es el aterramiento de baja impedancia, como el que vemos aquí. Una resistencia. Y se va encareciendo mientras va creciendo el tamaño de la resistencia. Lógicamente se requiere una buena fuente de tierra, una buena malla de tierra. Y con este tipo de aterramientos de baja impedancia, normalmente limitamos que la corriente de falla, hacia la tierra, esté limitada a valores máximos de 200 a 400 amperes. Como son corrientes relativamente grandes, no muy grandes, probablemente muy cerca de sus valores nominales, es probable que el generador aún se dañe. Y el tercer tipo de aterramiento son el aterramiento de alta impedancia. Este es moderadamente caro, no es muy caro. Se usa normalmente se usa un transformador de distribución para aterrar. Muy recomendado cuando los generadores están conectados en paralelo. Y lo que se consigue con un aterramiento de alta impedancia es que las corrientes de falla que van a fluir
por el generador sean menores o iguales a 10 amperios. Pero el valor de falla se limita bastante, de tal forma de que la corriente que va a circular debido a la falla no es grande, por lo tanto se minimiza el daño a tierra. En algunos casos, no son muy comunes, en Bolivia no tenemos ninguno, se usa una combinación, como estamos viendo aquí, de un aterramiento de baja impedancia y un aterramiento de alta impedancia, que se llama impedancia híbrida. Esos ambos aterramientos combinan las ventajas de la baja impedancia y de la alta impedancia. Entonces, si el elemento 87GD detecta una falla tierra interna del generador, la trayectoria de la impedancia, del aterramiento de baja impedancia se abre, dejando solo la trayectoria de alta impedancia a tierra. Entonces, ¿cuál es el 87GD? Es este, que es la protección diferencial del generador. ¿No? Nos está protegiendo, miren, estos son los CTs. Nivel 87, que está en la parte de las fases, y aquí en la parte que va al aterramiento, en serie con un relé de sobrecorriente para ver las fallas a tierra, a la protección diferencial. Entonces dice, si la protección diferencial opera, entonces elimina esta trayectoria, o sea, se abre y solamente va a funcionar el aterramiento de alta impedancia, para limitarnos que las corrientes sean menores o iguales a 10 amperios. Porque si opera esta protección, efectivamente hay falla en el generador. En otras palabras, dice, salva al generador de sufrir mayores daños, porque va a circular una corriente pequeñita. Ahora, ¿cuáles son las protecciones que se usan? Si tienen alguna pregunta sobre el aterramiento, pregúntenme. Normalmente es un tema que no se ve en clases, o se ve muy poco, y por lo tanto todo el mundo siempre tiene dudas. Ahora, ¿qué protecciones y qué fallas? ¿A qué fallas están sujetas los transformadores? ¿A que hayan fallas de fases en el estator? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, si existe la aterramiento, aquí hacemos la estrella del generador. Y aquí está el bobinado. Fase A, fase B, y fase C.
Ahí está la estrella del generador y aterrado, sólidamente aterrado. ¿Qué fallas? ¿Cuáles son las fallas de fase? Fallas de fase entre las fases A y B, entre las fases A y C, y lógicamente entre las fallas B y C. Porque de esas fallas de fase pueden existir en el generador. Puede haber fallas del estator a tierra, de la fase A, de la fase B o de la fase A. Entonces, fallas de fase, fallas de tierra en el estator. En el rotor, que es que está lo conocemos como campo, también se puede aterrar el rotor. Una falla muy poco frecuente y también una protección muy poco conocida para detectar que el rotor se ha aterrado. Son fallas propias del generador, pero también las fallas que existan en el sistema, en cualquier parte del sistema, cualquier cortocircuito que suceda aquí, sabemos que por el generador van a circular las corrientes de falla. Entonces, fallas de fase en el sistema, fallas de fase en el sistema, que van a impactar en nuestro generador, y nuestro generador tiene que tener la capacidad de detectar esas fallas y de protegerse. También hay algunas condiciones anormales de operación de las cuales el generador tiene que protegerse. Estas son fallas y estas son condiciones anormales de operación. ¿Cuáles son las condiciones anormales de operación? La sobreexcitación. Si estamos sobreexcitados, que quiere decir que estamos con corrientes muy altas. Pérdida de excitación o pérdida del campo. Si perdemos el campo, perdemos la excitación en nuestro generador. Esto es para para un ABR con escobillas, y que las escobillas no estén haciendo contacto con el rotor o con el estator. Entonces ahí vamos a tener que la excitación está abierta. Si está abierta, entonces es una pérdida de excitación. Hay sobrepotencia, sobrecarga del generador. Es una condición también que no es, debe ser protegida debe ser objeto de una protección del generador. ¿Cuáles son las protecciones recomendadas en generadores pequeños? Hasta 1 megavatio más o menos. ¿Qué protecciones se recomiendan? Una protección de falla tierra del generador a través de un relé de sobrecorriente. Protección diferencial para el generador. Y para protegernos contra fallas del sistema, un relé de sobrecorriente. Este es un relé con retención de voltaje, que lo vamos a ver cuando estemos hablando propiamente, cuál es la característica que tiene un relé de sobrecorriente con retención de voltaje. Un relé 32, que es un relé de potencia inversa. No se olviden que el generador
generador está diseñado para entregar potencia al sistema y por lo tanto para que la corriente salga del generador hacia el sistema o la potencia, ¿no? Normalmente en sistemas de potencias no hablamos ya de corrientes, sino hablamos de potencias. Y eso es un generador, pero si por alguna condición operativa el generador está absorbiendo potencia del sistema, eso significa que nuestro generador se está convirtiendo en motor. Y este relé, el 32, que se llama, es un relé de potencia inversa, o también conocido como relé de motoreo, cuando el generador está motoreo, es para protegernos eh, no tanto al generador, pero sí, como vamos a ver más adelante, a los sistemas que turbinas, generadores, motores, etcétera, que no son todos, no tienen la capacidad de tolerar, pero también es una protección para proteger al sistema, porque si tenemos un generador de 100 megas, por decir, que está entregando 100 megas al sistema, y de pronto motorea, si no tiene ningún tipo de protección, como tiene la capacidad de 100 megas, va a absorber 100 megas del sistema. O sea, si absorbe 100 megas del sistema, quiere decir que alguien que, eh, lo que estaba entregando 100 megas al sistema para soportar una carga, más otros 100 megas que está absorbiendo, son básicamente 200 megas de desequilibrio que va a existir en el sistema. Entonces, es un problema que nos puede generar algunos problemas en las líneas, problemas de voltajes, e inclusive hasta, dependiendo del tamaño de los sistemas, hasta un corte total. Y la otra posición es el 40, que es un relé de pérdida de excitación. Esas protecciones recomendadas para generadores pequeños, generadores hasta 12 megas y medio, más o menos la misma protección de sobrecorriente para ver fallas a tierra, la protección diferencial del generador, el relé de sobrecorriente con detención de voltaje, el relé de pérdida de excitación y el relé de potencia inversa. Y dice opcional, y este relé, el 46, es un relé que se llama relé de secuencia negativa. ¿Qué nos mide la secuencia negativa? Nos mide el desequilibrio. Secuencia negativa solamente va a aparecer en el sistema cuando haya desequilibrio en el sistema. Si el sistema está perfectamente equilibrado, lo único que existe es secuencia positiva. Si el sistema está desequilibrado, va a aparecer secuencia negativa. Y si el sistema tiene conexión a tierra, va a existir corrientes de secuencia cero, que son las que fluyen a tierra. Entonces, para que sea un cero de informática, para dar cuenta que es la corriente de secuencia cero, que las corrientes fluyen a tierra. Y solamente va a aparecer corriente de secuencia cero cuando haya corrientes que estén fluyendo a tierra. Normalmente en condiciones de falla. ¿En qué tipo de fallas? Fallas con contacto a tierra, sean monofásicas a tierra, bifásicas a tierra.
En generadores más grandes tenemos la protección de sobrecorriente para proteger fallas a tierra del generador, la protección 64, que es la pérdida de eh, rotor a tierra. Tenemos el relé diferencial del generador y una protección más larga de protección diferencial. Que me parece ridícula esa, pero no está ahí. El relé con retención de voltaje, sobrecorriente, el relé de pérdida de excitación, relé de potencia inversa y el relé de secuencia negativa. El 49, ¿qué es el 49? 49, no me acuerdo. ¿Qué es el 49? Vamos a ver. 49. A ver. Parece que es eh, voltios hertz, creo que es. A ver. No nos vamos a quedar con la duda. Mm, relé de sobrecarga térmica. Ok, entonces es un relé. Este es un relé de sobrecarga térmica, que es un sensor que nos está midiendo la temperatura de las bobinas. Una RTD. No está midiendo la temperatura de las bobinas. No es una protección eléctrica en sí. Nos mide, nos está chequeando las temperaturas de la bobina y nos va a dar alarma y disparo en los valores que nosotros setemos para que nos dé disparo o alarma. Ustedes saben que a medida que la corriente se incrementa, la temperatura se va incrementando en las bobinas del generador. Este. Y el relés digo, en equipos más grandes, estas son todas las protecciones que debe tener el generador. Entonces aquí tenemos la protección de fallas a tierra del estator a través de esta protección de la 59G, que es
El 59 es un relé de sobrevoltaje que nos mide el voltaje del generador o del voltaje a tierra del generador. Un relé de sobrecorriente, el mismo que mostramos bien, el sobrecorriente para vernos las fallas a tierra. Relé de secuencia negativa, el 46, el relé de número 21, el relé de distancia, como protección de respaldo para las fallas en el sistema. La protección del generador, el 87G. Y aquí, y aquí hay otra protección, que es la que sí se justifica, que se llama la protección larga, que es una protección 87 que protege el generador y nos protege el transformador. Entonces nos protege todo desde la parte de alta del generador hasta la estrella, hasta el inicio de la bobina de los generadores. ¿Qué más tiene? El relé de potencia inversa, el relé de secuencia de pérdida de excitación, el relé de 78 pérdida de sincronismo, un relé de energización inadvertida, el número 50, un relé de sobrevoltaje, un relé de sobrefrecuencia y el 24, un relé de voltios Hertz. En el campo tenemos el relé de campo a tierra del rotor y básicamente nada más. Esas son todas las protecciones, que son bastantes, que, que deben tener los generadores. ¿Cómo vamos a ir viendo nosotros las protecciones? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, las características de la protección. De protección de distancia, el que ya hemos visto, el relé de distancia con características MO, o sea, es un relé, normalmente el que es un relé de admitancia. Se usa comúnmente como respaldo para fallas de fase del sistema. Estos relés generalmente están conectados para recibir corrientes de los CTs conectados en los neutros, de los devanados de fase del generador, y el voltaje en los terminales del generador. Si hay un transformador elevador con conexión delta estrella aterrado entre el generador y el sistema, se debe tener especial cuidado al seleccionar el relé de distancia y al aplicar las corrientes y las potencias y los potenciales adecuados para que estos relés vean las impedancias correctas para las fallas del sistema. Entonces ahí hay que ver cómo corregir las corrientes de secuencia cero. La protección del respaldo de distancia de fase puede ser propensa a tropezar con oscilaciones estables y la invasión de carga. ¿Se acuerdan cuando vimos el relé? Es la característica del relé tipo MO y dijimos que la carga está más o menos ahí. Entonces aquí siempre hay que chequear que no haya invasión de la carga y también hay que ver que cuando hayan oscilaciones estables en el sistema, el relé, una oscilación estable tiene este tipo más o menos así. Entonces, en alguna parte de la oscilación va a entrar dentro de la característica del relé. Entonces, dentro de la característica es la que está dentro de la circunferencia. Entonces, producto de la oscilación, que la voy a cambiar de color,
Esta es una oscilación estable. Un sistema de potencia. Entonces, debido a la oscilación estable, puede entrar a la característica y el relé lo puede ver como falla. Entonces, tenemos que programar a nuestro relé para que cuando vea una oscilación estable, el relé no dispare, no abra. La recomendación dice que emplear 3 zonas, una zona 1, se puede configurar para alcanzar el 80% de la impedancia del generador y esta va a servir como respaldo para la protección diferencial del generador. Zona 2 puede configurarse para alcanzar el 120 del bobinado del generador. Entonces, esto quiere decir que más o menos, este es el generador. Aquí está esta herramienta. Aquí está el interruptor. Bueno, ahí continúa. Así le damos un ajuste del 120%, quiere decir que nos va a ver hasta cierta parte de la bobina del transformador. Eh, para respaldo de la barra de la subestación o para sobrepasar la barra remota para la protección de respaldo de fallas del sistema. El bloqueo o la invasión de la carga proporciona seguridad contra cargas elevadas con ajustes de carga de largo alcance. Y zona 3 se puede usar junto con zona 2 para formar una lógica de bloqueo por oscilación de potencia en los cambios de potencia o para sobrepasar la barra remota para la protección de respaldo de fallas del sistema. Entonces vamos a ajustar hasta que mira hasta más allá. Zona 3. El bloqueo o la invasión de la carga proporciona seguridad contra cargas elevadas con configuraciones de largo alcance. Entonces, como tarea, aquí hay un comentario, dice, el bloqueo a la invasión de la carga, que zona 3, dice, se puede usar junto con zona 2 para formar una lógica de bloqueo por oscilación de potencia. Entonces, tarea, investigar cómo se puede usar la zona 2 y la zona 3 en un relé de distancia para formar una lógica que bloquee, que no permita que el relé opere con una oscilación de potencia. Una oscilación de potencia estable, porque si es una oscilación de potencia inestable, el relé tiene que operar. El ajuste de corriente proporciona seguridad contra la pérdida de tensión cuando la máquina esté fuera del eje. Bien, ese era un ejemplo. Aparte del ejemplo, nos interesa calcular los ajustes. Entonces, nosotros vamos a ir viendo en forma paralela para cada protección, vamos a ir calculando su ajuste. Y lo vamos a hacer en base a esta marca de relés. No estoy haciendo ninguna propaganda para ninguna marca, sino que vamos a usar estos cálculos para usarlos como ejemplo. A ver, dice, los ejemplos de cálculos que se muestran aquí ilustran los pasos involucrados en el cálculo de ajustes del relé de protección del generador. Se pueden aplicar otras metodologías y técnicas para calcular los ajustes del relé en función de aplicaciones específicas. Algunas cosas son muy específicas de esta marca de relé, que probablemente en otra marca tenga una forma un poquito diferente a calcular su ajuste. Pero esos son detalles mínimos. Lo importante es conocer. ¿Qué sistema vamos a usar?
para los cálculos, vamos a usar un generador de 125 MVA, que, que su voltaje de generación es 13.8 kV. Los CTs son de 8.000 a 5 amperios. Está tratado a través de alta impedancia, a través de transformador de distribución de 13.800 voltios a 240 voltios. Y tiene una resistencia de 0.7 ohms. ¿Qué más? ¿Qué más? Los transformadores de potencial tienen, va a estar conectado en los arrollamientos secundarios, no primarios, mejor dicho, en estrella. Vamos a tener un arrollamiento secundario conectado en estrella aterrado y el otro y la otra bobina va a ser un delta abierto. Como vemos ahí, esa figura corresponde a un delta abierto. A ver, ya ustedes, ¿para qué un delta abierto? ¿Para qué sirve un delta abierto? Ya lo vamos a saber. Y tiene otros juegos de CTs, o de PTs, mejor dicho, que son estrella aterrado en primario y secundario, una bobina y otra bobina también con estrella aterrada. Tenemos un transformador elevador que nos va a elevar de 13,8 a 69 kV con una reactancia del transformador del 10%. Y creo que no necesitamos más información. Ahora, esta es la información que normalmente un fabricante tiene que entregar el momento de comprar. Pero para tener una información como la que vamos a ver acá, hay que pedirla. Si no la pedimos, el generador, el fabricante, básicamente nos va a entregar solamente esta información. Los datos del generador están construidos, no construidos, están diseñados, bueno, y obviamente construidos, en condiciones ISO. ¿Qué son condiciones ISO? En alguna clase les han debido hablar. Condiciones ISO es que la temperatura es igual a 15 grados centígrados. La presión barométrica es una atmósfera y están para una altura, metros sobre el nivel del mar, y 0 metros. O sea que están al nivel del mar. Los diseños de los equipos usan esas condiciones. Y entonces cuando nosotros los traemos al sitio, tenemos que corregir esa información para darles condiciones de sitio. Y entonces lo que podemos hacer es decirle si la temperatura, por ejemplo, la temperatura máxima en mi ciudad o en el lugar donde lo voy a instalar son 40 grados centígrados y la temperatura mínima que yo tengo van a ser 10 grados centígrados. Entonces le digo a mi fabricante, dame datos para estas dos temperaturas también. Y lógicamente si normalmente casi en ninguna parte del mundo no es muy conflictiva, pero en Bolivia sí es un tema importantísimo, siempre decirle, este equipo va a estar instalado, digamos, si está en Santa Cruz, a 400 metros, si va a estar instalado en La Paz o en Cochabamba, a 2.500 metros,
que va a estar instalado en La Paz, va a estar a 2.500 metros. Va a estar instalado en Potosí, por dar un valor, va a estar a 4.000 metros. Entonces le damos esa información para que él nos calcule. Si nos olvidamos en pedirle, nosotros vamos a tener que calcular y hacer los ajustes aquí en nuestro trabajo, en nuestra central. Entonces, por ejemplo, esta máquina en condiciones de diseño tiene una capacidad de 150 MVA. Tiene un factor de potencia, dice, de 0.85 para 60 Hz, es una máquina de 60 Hz. Por lo tanto, 150 por 0.85 me va a dar los 127,5 megavatios de potencia activa que este generador puede entregar. La corriente del estator, ¿cómo la calcula? 6.276. Muy fácil, ya sabemos, ¿no? La corriente nominal lleva la potencia del generador, 150 MVA o 150 kVA, o 150.000 MHz dividido raíz de 3 y 13,8 kilovoltios. Y esto, si agarrar una maquinita, va a ser este valor. 6.276 amperes. Por eso es que han calculado, si esta es la corriente nominal, y hacemos el ajuste a la corriente de cortocircuito, mis CTs, como dice en la figura, van a ser de 8.000 a 5. Porque la corriente del estator es esa. Ahora, como yo le he pedido, de acuerdo a las condiciones del sitio donde va a operar mi máquina, las extremas son 40 grados de calor y la mínima 10 grados en tiempo frío. Miren el comportamiento interesante que tiene. Probablemente algunos de ustedes ya sabían, otros no saben. Mientras la máquina opera en condiciones más frías, entonces la potencia de la máquina es mayor, podemos sacar mayor potencia de la máquina. ¿Por qué? Si alguien me dice, ¿por qué pueden sacar mayor potencia de la máquina? Pero si la temperatura es muy alta, nuestra potencia nominal se reduce a 125 MVA. Y lógicamente multiplicando por su factor de potencia vamos a obtener sus potencias activas. Y haciendo el mismo cálculo vamos a obtener sus corrientes. Esto se refiere a la temperatura del aire caliente, lógicamente la temperatura del aire, si es a 40 grados, nuestra temperatura ambiente, el aire va a estar a 40 grados. Si está a 10 grados nuestra temperatura ambiente, la temperatura del aire va a estar a 10 grados. El rango de voltaje de operación, dice el generador, es más o menos 5%. Entonces podemos operar. Habrán hecho su tarea del coso, ¿no? Desde la diferencial. Más o menos 5%. Entonces el generador puede operar
10% es 1380. Mejor hacemos con calculadora para no equivocarnos. Vamos a la calculadorita aquí. 13.800 por 5%. Vamos el por ciento en esta máquina. Le doy la vuelta para que traigan con más cosas. No aparece. Está muy científica esta mi máquina. No, aquí voy a cambiar. Básica. Eso. 5%. 690. Menos 13.800. Entonces, vamos a regular el voltaje entre 13.110 voltios más 690 13.800 más 690 y entre 14.490 voltios. Vamos a poder regular los voltajes en los valores. El tipo de excitación es estacionaria, es estática. Las normas constructivas, ha sido construido este generador en función de las normas ANSI y de las normas IEC. Y la clase de aislación es tipo B. ¿Qué significa la clase de aislación tipo B? No me digan que en ninguna máquina no han visto, o en ninguna materia no han visto. ¿Cómo, muchachos? ¿Han visto o no han visto? Mudos para actuar. Como no han visto, clase de aislación de generadores. Norma IEC. Yeah. ¿Qué es el aislamiento clase B? El que es nuestro generador. Dice, el aislamiento clase B es una clasificación térmica para materiales aislantes eléctricos que indica que pueden soportar una temperatura máxima de operación de 130 grados centígrados, sin perder sus propiedades dieléctricas ni comprometer la vida útil del equipo. O sea que se puede calentar la bobina hasta 130 grados. Esa es la aislación tipo B. La F, para salir de la ignorancia, dice, el aislamiento es una clasificación térmica para materiales aislantes eléctricos como usados en motores y transformadores que garantizan un funcionamiento seguro y continuo a una temperatura máxima de 155 grados centígrados. Es el estándar industrial más común por su equilibrio entre durabilidad y resistencia al calor. La B era hasta 135, la F es hasta 155. Y la H, el aislamiento clase H es una sistema bla, 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 diseñado para soportar una temperatura máxima de operación de hasta 180 grados centígrados. Es ampliamente utilizado en entornos industriales para evitar daños por sobrecalentamiento.
Entonces, con este, dice que nuestras bobinas aguantan hasta máximo 135 grados centígrados. Tipo de enfriamiento del estator indirecto, dice por aire, que solamente por circulación normal vamos a circular aire por las bobinas para enfriarlas. Estas son las bobinas, el núcleo del estator, el radial, si este es el núcleo. Es que el enfriamiento va a ser así, ¿no? También con aire. El enfriamiento del rotor, también radial, con aire. No tienen ningún enfriamiento forzado con aceite, por ejemplo. Y las eficiencias del generador, dice, para las condiciones nominales, para las condiciones de diseño, dice que el estator con el 100% de la carga tiene una eficiencia de 98.47, con el 75% de la carga un 98.42, con el 50% de la carga 98.11 y con el 25% de la carga 96.85%. Entonces, ¿qué significa eso? Que lógicamente el generador, mientras esté a su máxima carga, es más eficiente. Si lo usas con cargas bajas, el generador pierde eficiencias. Quiere decir que sus pérdidas se incrementan, ¿no? Otro dato. Para la protección número 46, que habíamos hablado que es la pérdida, el relé de secuencia negativa, o aquellos que nos miden el desequilibrio, el dato del generador dice que puede permitirse un desequilibrio continuo de las corrientes de secuencia negativa del 10%. Por encima del 11% ya tiene que operar la protección. Y para desequilibrios de corto tiempo, va a ser en función de esa curva, de la corriente de secuencia negativa al cuadrado por el tiempo, que tiene un valor, una K de 30. Y estos otros los vamos a ver con mayor detalle. Las corrientes de excitación de nuestra excitatriz, o sea, las que van a circular por nuestro rotor, son cuando nuestro generador esté sin carga, una corriente de excitación de 298, cuando nuestro generador está con una carga por encima de la nominal, con 125%, la corriente de excitación va a ser 1000 amperios, cuando esté a plena carga va a ser de 822,
y cuando estemos con baja carga va a ser la corriente de excitación 395. Y los voltajes del campo van a ir variando con esos valores. Los datos para calcular las corrientes de cortocircuitos, que miren, como habíamos hablado en alguna de las clases, siempre el fabricante te da sus datos en datos por unidad o en datos por ciento, como es el caso acá, en función de la base del generador en este caso nos está dando para esta condición operativa, ¿no? 125 MVA. Normalmente lo que nosotros hacemos lo llevamos a una base, a una potencia base, y 100 MVA, y llevamos todos nuestros equipos a una sola base. Entonces, aquí tenemos los valores. Por ejemplo, ¿cuáles son los que nos interesan? Aquí las subtransitorias, no saturada y saturada, las transitorias y la de eje directo, o la permanente. Que en este caso van a ser, por unidad va a ser 0,19, esta va a ser 0,27 y esta va a ser 2,06. También tenemos los datos para las corrientes de secuencia, las reactancias de secuencia negativa y las de reactancias de secuencia cero, para calcular las corrientes de las corrientes de falla equilibradas y no equilibradas, sean monofásicas a tierra o bifásicas a tierra. Los tiempos para ver las respuestas de los ABRs y del gobernador, los tiempos de respuesta, que por ahora no nos interesan, las resistencias del bobinado del estator, del rotor, sus resistencias de secuencia positiva, de secuencia inversa y de la secuencia nula, o sea, secuencia positiva, para nosotros secuencia negativa y secuencia cero. Ese dato lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente clase. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? En la clase de los mudos, ¿no está? Bien, muchachos, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.